Muy buenas tardes, buenas noches a todos. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. De parte de Basorroto Ediciones, quiero darles la más cordial bienvenida a este diálogo, Teresa de Jesús y Sor Juana Inés de la Cruz, carísimas hermanas. Este encuentro es muy especial para nosotros, ya que vamos a las raíces geográficas de esta casa editorial, España y México. Queremos agradecer al equipo de Cultura de San Pedro y en especial a la secretaria Alejandra Álvarez por el apoyo y por permitirnos tener como sede este maravilloso espacio del Centro Cultural Plaza Fátima. Este diálogo toma como ancla 2 títulos que han sido publicados por Basorroto: Las Moradas y 7 diálogos actuales de Teresa de Jesús, coordinado por María Ángeles Pérez López, y Carísimas Hermanas, 12 diálogos actuales de Sor Juana Inés de la Cruz, coordinado por Sara Pot Herrera. También quiero agradecer a la Secretaría del Estado de Nuevo León y a su titular, la doctora Melissa Segura, por el apoyo en la publicación de este último libro a través del Programa de Apoyo a Instituciones y Agentes Culturales del Estado de Nuevo León. Los dejo ahora con esta maravillosa mesa que tenemos el día de hoy, en la que nos acompaña como moderadora María Fuentes, quien es delegada editorial de Basorroto Ediciones en España, y como especialistas a María Ángeles Pérez López, Hilda Larrazábal y José María Muñoz Quirós, de quienes María les contará un poco más. Muchas gracias y María, te cedo la palabra. Muchísimas gracias, Ana, y bueno, me sumo al agradecimiento de mi compañera. Muchísimas gracias a todos los presentes por venir a disfrutar este ratito de 2 poetas que son esenciales. Para quienes no nos conozcáis, Basorroto es una editorial regiomontana y española, fundada por Janet Lozano Clarion, y nuestro objetivo es acercarle al lector hispanohablante la mejor poesía, independientemente siempre de dónde haya sido creada o en qué idioma ha sido creada. Gracias a eso contamos ahora mismo, acabamos de cumplir 18 años y contamos en nuestro catálogo con unos 400 libros que proceden de 33 idiomas diferentes, todos ellos siempre publicados en cuidadosas ediciones bilingües. Normalmente solemos dar estos saltos geográficos, pero en el caso de Sor Juana y de Teresa de Jesús dimos también un salto temporal. Basorroto suele publicar principalmente poesía contemporánea, lo que se está escribiendo aquí y ahora, lo actual. Pero ¿quién se atrevería a decir que Teresa y Sor Juana no son actuales? Por ese motivo nos lanzamos porque veíamos una fuerte influencia de las 2 poetas en la poesía que solemos publicar y necesitamos ahondar en esas raíces para comprender qué es lo que está sucediendo ahora. Así que el objetivo de esta charla es hacer un ejercicio de literatura comparada, poner a dialogar a las 2 grandes autoras. Y para ello contamos, como me comentaba Ana, con 3 invitados especialistas y poetas influidos profundamente por su obra. Para Sor Juana tenemos a Hilda Larrazábal y por Teresa tenemos a José María Muñoz Quirós y a Ángeles Pérez López, que han venido desde España. Voy a cederle la palabra primero a María Ángeles Pérez López, que es una gran poeta en lengua castellana, editora y profesora de la Universidad de Salamanca e investigadora. Es profesora titular de literatura hispanoamericana y bueno, es una de las más altas representantes de la poesía que se está escribiendo ahora mismo en España, reconocida por innumerables premios, entre ellas, y aquí tiro hacia mi casa, por el Premio Ciudad de Badajoz, el Premio Nacional de la Crítica por Incendio Mineral, que es una obra publicada por Basorroto, o el Premio Internacional Margarita Hierro por su última obra, Mediterráneo de los Muertos. En Basorroto tenemos el honor de contar con 2 de sus obras que, bueno, a mí me fascinan, que son Fiebre y compasión de los metales e Incendio Mineral, además de dirigir la edición de Las Moradas y hacer un hermoso diálogo de creatividad desbordante titulado en esa obra En la misericordia tan sin tasa. Muchas gracias, María Ángeles, por estar aquí. Muchísimas gracias, buenas tardes. Me gusta pensar que la palabra gracias necesita de muchas manos para decirse, para escribirse. Yo traigo solo 2, pero quiero sumarlas. Sé que van a ser necesarias porque es tanto de lo que hablar en esta tarde, desde luego a Basorroto Ediciones, a Janet Lozano Clarion, a su sensibilidad, a su visionaria convicción de que la poesía nos sostiene en el presente. Teresa de Jesús hablaba de tiempos recios,
ella se refería a los tiempos en los que ella vivió, que es la segunda mitad del siglo XVI, cuando ya escribe su gran obra, pero también tiempos recios serían los nuestros. Gracias a cada una de las personas que están aquí, desde luego, que están ustedes, que estáis, como diríamos en España, con el tuteo. Gracias a María Fuentes por tanto trabajo cuidadoso, a Ana Díaz Conti, a todos quienes hacen posible que estemos aquí hoy. Sobre el libro de Teresa de Jesús, ocurre que percibíamos que la lectura de la obra de la monja española, de la Carmelita descalza de Ávila, como nos va a decir uno de sus grandes poetas, José María Muñoz Quirós, resultaba necesaria muy recientemente. En 2022 se cumplía el 4º centenario de la canonización de Teresa de Jesús y el primer centenario de su doctorado por la Universidad de Salamanca, donde la obra había sido publicada y donde tengo la alegría de trabajar como profesora. Así que parecía hermoso pensar que era un momento para traerla a nuestro recio presente desde el suyo. Surge entonces el proyecto de editar Las Moradas, sin duda una de las obras de literatura espiritual más hermosas de esta lengua que compartimos, y hacerlo desde qué lugar, cómo, con quién ponerla en diálogo. Evidentemente, esta pregunta fue muy significativa y la edición, por una parte, es muy cuidada, cuenta con el asesoramiento de grandes expertos, particularmente un prólogo luminoso del catedrático de la Universidad de Salamanca, Javier San José Lera, uno de los grandes especialistas en Fray Luis de León, que tanto conoció la obra teresiana, tanto hizo por esa obra, y desde luego uno de los grandes conocedores de la literatura espiritual en español. Y después la edición cuidada conforme a los criterios que los filólogos fueron estableciendo, en particular Tomás Navarro Tomás, para clásicos castellanos, edición, por tanto, que intenta acercarse con pulcritud a ese texto del pasado, y 7 diálogos poéticos actuales, porque son 7 las moradas y 7 diálogos los que fueron invitados a realizarse. Las personas que realizan, los poetas que realizan esos diálogos son el argentino Hugo Mujica, uno de los grandes poetas en la cercanía de la mística de nuestro tiempo, que la nombra celestial influencer. Él se imagina que Teresa de Jesús tendría hoy, estaría pues en cualquier red social, tendría millones de followers, algún hater desde luego, y así la nombra. Él es capaz de verla como una supernova, como una constelación completa de nuestro presente. Otro de los diálogos poéticos lo realiza Antonio Colinas, Premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana, un texto titulado De Teresa de Ávila a Santa Teresa, Las Moradas, el poeta leonés Antonio Colinas, el poeta español. Continúa Amalia Iglesias Serna, poeta española también, una de las grandes poetas que desde los 80 ha tenido una presencia destacada en la dimensión de autoras, de poetas autoras en España, en mi país. Amalia Iglesias Serna, con el texto titulado Teresa de Jesús y la arquitectura interior del alma. Continúa Yanel Lozano Clarion, a quien no debo presentarles, ya la conocen, muy destacada poeta mexicana, muy próxima al espíritu teresiano en muchos aspectos, con un texto hermosísimo, Morar en el diamante, el castillo de Santa Teresa. José María Muñoz Quirós, que después nos contará al respecto de Teresa de Jesús, Las Moradas, una puerta abierta hacia la luz y el silencio. La poeta española Asunción Escribano, también una gran conocedora de la poesía espiritual y con una visión trascendente en la atención a lo pequeño, con un castillo hecho de lumbre, y yo misma, como poeta y lectora, en la misericordia tan sin tasa. Ese libro se pregunta por
la obra teresiana, pero también surge la pregunta de estos dos libros hoy, de la obra de Sor Juana, sabiendo que cada gran escritor es un idioma propio, que cada una de ellas es una galaxia completa, de eso no tenemos duda, pero que hay elementos en los que podemos sentir un nudo común, que no es solamente o un conjunto de nudos en común, que no son solamente los más evidentes, los que corresponden a la condición religiosa, la preocupación por el saber femenino, la transformación de su tiempo en cada caso, es decir, la intervención relevante sobre las grandes cuestiones de su tiempo en cada una de ellas, pero también que ambas exceden a muchos ingenios. Este término no es mío, es un término de Fray Luis de León referido a Santa Teresa. En la alteza de las cosas que trata y en la seguridad con que las trata excede a muchos ingenios. Y de Sor Juana, por su parte, ¿qué vamos a decir? Menos con una especialista aquí, pero décima musa y fénix de los ingenios, así se publicó su obra. En ambas una poderosa personalidad, una determinada determinación. En ambas en la valoración del libro y de la lectura de un modo muy significativo. Santa Teresa en sus constituciones señalaba que no era necesario demostrar limpieza de sangre, esto para la España de la segunda mitad del siglo XVI, pero sí tener una dote y saber leer a las monjas que iban, a las aspirantes que iban a formar parte de los diversos conventos. Y por otra parte, ¿qué vamos a decir al respecto de la importancia del libro y la lectura en Sor Juana, cuando ella señalaba que cómo iba a estar vestida de cabellos su cabeza si estaba desnuda de noticias y se cortaba mechones de pelo para castigarse si no había logrado cumplir esos objetivos de estudio? Así que en ambas esa condición de madres maestras mágicas. Rubén Darío se refirió a Paul Verlaine llamándolo padre maestro mágico, pero es que hacen falta madres maestras mágicas, ellas lo han sido de muchas autoras y muchos autores posteriores. Voy ya para ir terminando con la parte de Teresa, de este deseo de la lectura, del conocimiento. Amiguísima de leer buenos libros, son palabras de ella en La vida. Conocía muy bien el mandato de silencio que pesaba sobre las mujeres, de Telémaco cuando manda callar a su madre, de San Pablo cuando manda callar a las mujeres en la iglesia. Guarden silencio en la iglesia las mujeres, dice San Pablo. Pero Teresa de Jesús escribe, 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 con la misma determinación que guía su vida. Aunque siempre dirá que solo escribe por mandato de otros, que escribe obedeciendo, que en realidad no desea escribir. Pero su obra está ahí, un conjunto de títulos muy importantes. Al leerla, ¿cómo no preguntarnos cuánto expone de sí quien se nombra a sí misma, su tiempo, la censura, la formación moral, la herida de lo minusvalorado? Escribir desde esa herida para cicatrizarla, que deje de sangrar, que no pese sobre otras mujeres, otros cuerpos atados a ese signo. Aquí se dan las aguas a esta cierva que va herida en abundancia, leemos en la morada séptima. Resuena en el cántico espiritual de San Juan el ciervo vulnerado. Decir en femenino, hacer en femenino, ser en femenino, tanto lo construido desde un lugar empobrecido que no deja de doler. No soy nada tierna, antes tengo un corazón tan recio que algunas veces me da pena. Así escribe Teresa de sí misma en las moradas. Y de esa fortaleza que sobrecoge también llegarán a brotar lágrimas, destiladas por el corazón como si fuera una alquitara, y desde ellas y hacia ellas el obrar con justicia y verdad. Son palabras suyas. Me asalta el convencimiento de que no es casualidad que la palabra amor aliente dentro de la palabra morada. Y cómo no decir entonces que lo que encontramos en la obra de Teresa de Jesús, en estas moradas, es la palabra amor como el fundamento de la torre. Dice el texto,
En fin, hermanas mías, con lo que concluyo es que no hagamos torres sin fundamento, que el Señor no mira tanto la grandeza de las obras como el amor con el que se hacen. Su fortaleza es tal que sorprende la atención a lo pequeño, la ternura impaciente y expresiva con la que dar cuenta de lo que es incontable. Como si un arroyico pequeño entra en la mar y no hay remedio de apartarse, escriben las moradas séptimas para explicar la unión espiritual del alma con Dios. Hacia bajarse, escarnecerse, respirar humildad, son palabras de Teresa de Jesús. La humildad como un músculo, una defensa, un modo de captar benevolencia. Mirad mucho, hijas, algunas cosas que aquí van apuntadas, aunque arrebujadas, que no lo sé más declarar, que a mí me traían tonta. La humildad como la gran contraparte, la humildad como la reina del ajedrez, en una carta de Teresa de Jesús. Así dirá, la humildad es como la reina del ajedrez, pieza perfecta, todo lo puede derrotar mientras el lenguaje explora decidido el castillo y se acercan las abejas, lo más humilde, dirá ella. La humildad siempre labra como la alveja en la colmena la miel. Para nombrar lo más grande, hay en las moradas toda una zoología de lo pequeño. Junto a la abeja, las lagartijillas, que como son agudas, por doquiera se meten, y las maripositas, mariposillas o mariposicas, que una y otra vez sobrevuelan el libro y nunca aparecen si no es en diminutivo, para así hacer visible esa mínima condición de lo visible en la que puede proponerse el más alto misterio de la fe. Pues ver el desasosiego de esta mariposita, con no haber estado más quieta y sosegada en su vida, es cosa para alabar a Dios. Así que la autora estará proponiéndonos lagartijillas, pensamentillos, maripositas, palabras que parecen muy pequeñas desde lo humilde y con las que ha construido una de las obras más grandes de nuestro idioma, una obra permanente que celebramos hoy. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, María Ángeles. Luego te tengo que hacer una pregunta al respecto. Pasamos ahora con Sor Juana. El libro de Sor Juana fue editado por Sara Poterrera, que no puede estar hoy aquí, y cuenta con 12 diálogos. Uno de esos diálogos iba a ser de Hilda Larrazábal, pero cosas de la maternidad, no podemos llegar siempre a todo, pero Hilda, nos hubiera encantado contar contigo y qué bueno que te tenemos hoy aquí. Muchísimas gracias. Hilda Larrazábal Cárdenas es doctora en estudios hispánicos y luso-brasileños por la Universidad de Chicago. Recibió la maestría de Humanidades por la misma universidad. Es egresada de la licenciatura de Letras Españolas por el Tecnológico de Monterrey. Ha sido profesora de la Universidad de Chicago y de la Universidad Autónoma de Nuevo León y el Tecnológico de Monterrey. Es autora de Sor Juana Inés de la Cruz, de Reliquia Histórica a Texto Vivo. Actualmente es profesora del Departamento de Estudios Humanísticos del Tecnológico de Monterrey. Muchísimas gracias, Hilda. Muchísimas gracias y muchísimas gracias por la invitación. Vengo a platicarles de un libro donde un poco contarles la historia del libro y no de por qué. Digo, la historia también son historias de casi entrego el artículo a tiempo, casi, ¿no? Pero pues les platico un poco, un poco para empezar. El 28 de abril de 1910, en España, Amado Nervo lo comisionan para celebrar el centenario de la independencia y está trabajando en relaciones exteriores y está en Madrid y decide celebrar o decide escribir un libro, que es un libro precioso y es un libro bellísimo, Juana de Asbaje, para celebrar el centenario, y lo dedica a todas las mujeres de mi raza y mi espíritu, ¿no? Un poco en el tono de la celebración. Y hay una reflexión preciosa que hace Amado Nervo, donde empieza a pensar a Sor Juana
y es 1910, es muy pronto, aparte que es un rescate del gongorismo muy temprano, empieza a pensar a Sor Juana pasado, presente y futuro. Y cuando lo piensa en el presente dice, bueno, yo no sé si el día de hoy estaría jugando bridge, estaría hablando en francés, sería una mujer snob, ¿no? Y usa la palabra. Dice, pero quizá en el futuro, si hay centros feministas, deberían de llevar el nombre de Sor Juana. Pero Sor Juana, de haber nacido antes, hubiera sido íntima amiga de Teresa. Entonces empieza, ¿no? Esta idea también de conectarlas está en este texto maravilloso y también es un texto entrañable con un ejercicio similar al que hacemos ahora, ¿no? Estaba hablando de Sor Juana en Madrid, vinculándola con Santa Teresa, algo similar a lo que, al espíritu que está detrás de la publicación de estos dos volúmenes, y entonces les cuento una historia del casi, ¿no? Y de que me tiene aquí hoy. Hace un par de meses me llama Sara Pot, que es una mujer, además de brillante, y es una gran entusiasta de Sor Juana. Es una mujer que convoca, que invita y que tiene un entusiasmo, no sé si para quienes la conozcan, pero me habla y me dice, Hilda, ¿cómo estás? Y yo, ay, muy bien, Sarita. Y ella acababa de presentar mi libro, Sor Juana Inés de la Cruz, de Reliquia Histórica, texto vivo, en la FIL del año pasado en Guadalajara. Entonces me dice, es que estamos haciendo este libro y estaba muy entusiasmada con el proyecto y me empezó a contar, ¿no? Entonces les platico un poco cuál era el espíritu de Sara, que es quien edita los diálogos sobre Sor Juana, y lo que me decía es, mira, es que sí, Sor Juana es increíble y es hermoso leer a Sor Juana, pero hay que acercar a Sor Juana a sus lectores. Y entonces ella tenía le causaba mucho entusiasmo el libro que presentamos hoy por dos razones. Una, porque es un espacio, si ustedes, si ven quienes participan, son jóvenes sorjuanistas de espíritu de años y no tan jóvenes, pero es un intento de Sara de unir a distintas generaciones de estudiosos de Sor Juana. Y es algo muy encomiable porque tienes desde jóvenes como Jorge Gutiérrez Reina, que es un poco más joven que yo, pero varía, ¿no? Entonces, la idea de ella era crear un diálogo a partir de los artículos intergeneracional que uniera distintas perspectivas y distintas voces, ¿no? Crear también espacios para los más jóvenes como yo, y a la vez hacer el diálogo, pero tenía otro de las intenciones que estaban atrás, y era, bueno, pero ¿cómo hacemos que se lea Sor Juana, no? ¿Cómo hacemos un libro para especialistas en Sor Juana? Ahorita revisando los índices, yo estuve por casi 10 años trabajando, que no los confunde el maquillaje, estuve 10 años casi trabajando en mi libro sobre Sor Juana, y ahora que veo los índices, todos aparecen, están todos, ¿no? También Marta Tenorio, que fue mi maestra, no pudo participar tampoco, pero están todos a los que ahí leí, ¿no? Y son muchos sorjuanistas que yo no conozco en persona, que no he tenido la suerte de conocer en congresos o en persona, pero todos digo, claro, es que Verónica Grossi, no, claro, es que de ella viene la idea que hay que estudiar a Sor Juana en su contexto y cómo se consume también como un producto. Y veo a Jorge Gutiérrez Reina y digo, claro, es que en la conferencia de mexicanistas estaba hablando del triunfo parténico, del manuscrito que describió. O sea, está muy bien seleccionados los artículos, pero tienen a grandes sorjuanistas participando, ¿no? Pero cómo crear un diálogo para especialistas, pero también para abrir la lectura de Sor Juana a otros públicos, ¿no? Que sirva también de guía a quienes buscan acercarse a Sor Juana, comprenderla mejor, de ir desentrañando el significado en Sor Juana. Y creo que los diálogos que plantean son precisamente un gran punto de partida para quienes desean conocer. Por eso los invito, ¿no? a acercarse. Y la otra cuestión es que también estaba muy entusiasmada por presentar la edición facsimilar del Primero Sueño. Es un poema precioso, es un poema que podríamos estar... Hace 2 años estaba aquí hablando, embarazadísima, hablando de, un poquito más de 2 años, hablando de Primero Sueño justo aquí, y esa es un poco la historia de los casis, ¿no?
me invita y le digo, ay, Sara, pero es que no me da tiempo y te voy a mandar un mamarracho de trabajo y no quiero saber. Al final no me dio tiempo, ¿no? Pero ahora que veo, digo, mira, qué gran colección, qué gran trabajo para quienes estudian a Sor Juana, pero también para quienes quieren conocerla más, ¿no? Y bueno, como último comentario, es que a veces la vida no da. Hoy le decía a mi hija, ¿me quieres acompañar a presentar un libro? Y me dijo, ay, no, mamá, otra vez vas a hablar de Sor Juana, no, ya me lo sé todo. Pues no se sabe todo de Sor Juana, en el libro todavía hay mucho más que aprender. Entonces, muchísimas gracias y los invito a la lectura. Muchísimas gracias, Hilda. Solo como comentario, mi hija también, con Teresa de Jesús, estuvo vendiendo los libros en Alba de Tormes. Así que sí, los metemos en la literatura como podemos. Muchísimas gracias por la excelente exposición y ahora volvemos a Teresa de Jesús con José María Muñoz Quirós. José María Muñoz Quirós es autor del diálogo titulado Las moradas, una puerta abierta hacia la luz y el silencio. Es licenciado en Filología Hispánica por la Universidad de Salamanca, catedrático de Lengua y Literatura, doctor en Teoría de la Literatura por la Universidad de Valladolid, director de la revista de Artes y Letras El Cobaya y presidente de la Academia de Poesía Juglares de Fontiveros. Por su labor poética ha obtenido, entre otros, el Premio de las Letras Teresa de Ávila, el Premio Internacional de Poesía Rafael Morales o el Premio Ciudad de Salamanca. En Vaso Roto tenemos la suerte de contar con dos obras maravillosas que son Inalterable Luz y Locuaces Gorriones. Muchísimas gracias, José María. A ti y a Vaso Roto por darnos la posibilidad de estar en su colección, en su mundo, ¿no? Un mundo tan mágico como es el que Janet consigue a través de sus publicaciones, tanto españolas como de todas las lenguas del mundo. Buenas tardes. Cuando se me propuso hacer este diálogo con las moradas de Teresa de Jesús, comprendí que se me daba donde más me dolía. Es decir, yo soy absolutamente un paisano, un seguidor, casi un amigo desde la infancia de Teresa de Jesús, por una razón muy sencilla, porque yo nací en Ávila, soy mi paisano, o yo soy su paisano. Y yo he podido siempre, desde mi infancia más primera, oír hablar en mi casa, a mi madre, a mi padre, a todo el mundo, de Teresa de Jesús. Ávila va unida perfectamente, ensamblada, a la personalidad de Teresa de Jesús. Por eso yo leo a Teresa de Jesús desde hace muchos años, desde mis orígenes, ¿no? Y para mí es su vida y su obra, en algún nivel u otro nivel, es una constante en mi hacer, en mi mirar, y me ha enseñado tantas cosas que ahora cuando he tenido la ocasión de contar y de hablar, dialogar con Teresa de Jesús, ha sido para mí un ejercicio hermosísimo. Decir que, en cambio, Sor Juana llegó más tarde a mi vida. Llegó cuando yo era estudiante de filología en Salamanca y un día cayó en mis manos un libro de Sor Juana Inés de la Cruz, la poesía completa. Lo leí y puedo decir que era estudiante, repito, me sentí fascinado, me sentí como que algo nuevo me ocurría y que una voz nueva me estaba mezclando mi vida y mi pensamiento con su vida y su pensamiento. Vi que era también monja y vi que era también, evidentemente, una mujer sabia, una mujer comprometida, una mujer valiente. Nunca la comparé hasta ahora con Teresa de Ávila. Lo he hecho después. Y me ha dado pie lo que dice nuestro amigo, digo amigo por el amor que le tenemos todos, Octavio Paz, que cualquier escritor lo es de verdad por tres motivos: porque es excelente, porque es abundante y porque es diverso. Y yo intenté aplicar la trilogía de Octavio Paz a Teresa de Ávila y a Sor Juana Inés de la Cruz. Y vi que los tres pilares, la excelencia, la abundancia y la diversidad, eran perfectos. Teresa era excelente, Sor Juana es excelente, la abundancia queda clara, abundancia de formas, de contenidos, de ideas, de pensamiento, la diversidad absoluta, la búsqueda
desde Teresa, por ejemplo, desde las moradas, que es el pensamiento más hondo, la vida, que es el pensamiento más psicológico, el autoconocimiento, o el libro de las fundaciones, que es casi una novela de viajes, la diversidad de Sor Juana, teatro, poesía lírica, poesía casi surrealista. Todo esto hace que los dos personajes se conviertan en mí como dos paralelismos. Teresa desde un mundo, Sor Juana de otro. Y así pude imaginarme, en esa imaginación que a veces tenemos los poetas, qué hubiera sido si Teresa, algo ha dicho ella ya, y Sor Juana hubieran vivido la misma época. Dos monjas, dos mujeres potentes en el pensamiento, potentes en la acción y potentes en la creatividad. Dos mujeres con un enorme carácter. ¿Hubieran convivido? Yo creo que sí. Yo creo que hubieran sido amigas, aunque de cuando en cuando hubieran chocado y hubieran llegado a rifirrafes, ¿no? Y posiblemente alguna pelilla hubieran tenido las dos, ¿no? Pero al final se hubieran besado, porque eran dos grandes mujeres que tenían dos grandes inteligencias, dos grandes maneras de ver el mundo, y eso nunca es negativo, es siempre positivo. Sor Juana posiblemente hubiera hecho las tareas interiores de la casa y Teresa las tareas exteriores. Yo creo que la más mundana, Teresa, las fundaciones, los negocios. Teresa era una gran negociante. Sabía perfectamente negociar, llevar las cuentas, montar sus fundaciones, los viajes, salir a la calle. Estuvo viajando y viviendo en la calle más de 30 años. Y Sor Juana era más interior, más de la casa, de reorganizarse. Pero bueno, hubieran sido dos complementos perfectos. Eso es la ficción literaria y la ficción histórica. Ahora bien, Las moradas, que es el gran libro teresiano, pienso que Teresa tuvo diferentes capacidades de resolver lo que quería decir. Y para ello, de una forma muy inteligente, buscó los diferentes géneros literarios en que decirlo. Cuando tuvo que contar su vida, porque se lo mandan los confesores a los que iba ella, lo cuenta desde la autobiografía, desde la ficción, auténtica ficción real de su propia vida. Y cuenta para que los demás podamos entender lo que la pasa, para justificar su forma de ser, para justificar su forma de vivir. Y lo hace de una manera genial y absoluta. Cuando quiere contar cómo ha sido su vida exterior, cuenta las fundaciones. Y se va a la novela, yo diría casi a la novela, de la aventura de cada uno de los conventos. Porque si lee las fundaciones, cada convento es una historia y en cada convento ocurren cosas magníficas y ocurren cosas extraordinarias hasta que consigue fundar. Ávila fue el primer convento, después Medina, después Malagón, así hasta el final, ¿no? En cada una de las grandes fundaciones ocurría una gran historia. Y eso lo contó muy, muy bien, de forma casi, a veces, humorística, la propia Teresa. Cuando tuvo que hablar a sus hijas para aconsejar qué es vivir en la fe, escribe uno de los libros más bonitos, que es El camino de perfección. Cómo llegar a la perfección, cómo trabajar en el interior de tu vida para ser tú mismo, para ser tú fundamentalmente frente a ti y frente a los demás, para ser buena monja, pero no una monja tonta, sino una monja llena de amor y llena de interés por el conocimiento interior del hombre, del ser humano. Y cuando tiene que hablar de Dios, se va a la metáfora más impresionante, que es el castillo interior, y recurre a las moradas. La poética de las moradas de Santa Teresa es fundamentalmente una unión, una intersección de dos mundos, el mundo de la teología, de Dios, y el mundo de la literatura, de la expresión poética. Lo que le da profundidad, le da también belleza y le da misterio a la obra literaria. Las moradas o castillo interior es una obra muy, muy particular, muy única,
marcada por la madurez humana y espiritual de su autora, escrita en un momento de plenitud, gozoso para Teresa. Y es ante todo un mundo lleno de vivencias interiores, lleno de formas de contar lo que pasa dentro, muy dentro del alma, cuando se tiene un lenguaje y un diálogo con Dios. Encontramos 3 ejes fundamentales en las moradas. El primer eje, o la primera clave, sería la clave de que hay una enorme presencia de Dios. Las moradas es un libro donde Dios está presente permanentemente. Teresa considera fundamental la presencia de Dios en el alma. Para ella, Dios es el eje que circunda y que dibuja el existir del alma. Y esta convicción se basa en sus propias experiencias místicas, misteriosas. No olvidemos que la palabra místico significa misterioso y que el gran místico es el gran andador, buceador por los misterios. Para ella, el alma humana es inherentemente capaz de Dios y está destinada a buscar la trascendencia. Ese es el punto de partida de las moradas, que se cruza con el segundo eje, que es el telón bíblico. No podemos olvidar que la Santa Teresa de Jesús era una autora que se apoyaba en una gran experiencia lectora de la Biblia. Ella leía continuamente los libros bíblicos y ella entendía perfectamente el lenguaje de la Biblia. Elige pasajes que la sirvan como pilares de teología para poder explorar la relación del ser humano y Dios. Tercer eje sería la relación entre Dios y el hombre. Y aquí la gran clave y aquí el gran misterio de las moradas. ¿De qué forma Dios se relaciona con lo humano, con lo que no es divino, con el ser humano? Teresa de Jesús enfatiza en la relación gozosa, palabra clave, gozosa, entre Dios y el alma. Es decir, la persona humana y la persona, comillas, divina. No se limita a un plano afectivo, sino a una profunda unión íntima. A cuanto más profunda y cuanto más unificada, más importante. Las moradas van calando, pasando los diferentes lugares hasta llegar al centro de Dios, que es el paraíso de Dios, hasta llegar a la unión, a esa unión única y a esa unión misteriosa del alma y Dios. Por consiguiente, la poética de las moradas se apoya en un fundamento literario, en efecto, pero también en una gran experiencia espiritual. Encontramos muchos símbolos, por eso en literatura. Teresa, ¿cómo puede explicar lo que es el alma? ¿Cómo puede explicar lo que es estar cerca de Dios? ¿Cómo puede explicar cada paso de ese elemento de camino, pues es un camino, de una morada a otra morada, de la primera a la séptima? ¿Cómo pasar? Y para ello imagina que el alma es un castillo. Un castillo como símbolo polivalente entre lo que es la forma y lo que es el sentido de lo más íntimo del castillo. Es decir, ver el castillo desde fuera y ver el castillo desde dentro. Un castillo joya. Es como una joya de diamante, toda de cristal, toda transparente, simbolizando la claridad y la iluminación del alma. Así como un castillo, mansión, casa, guerrera, con almenas y con muros. Un castillo que podría ser perfectamente el que defienda cualquier ciudad o cualquier lugar. Y representa la lucha y la victoria. La lucha por llegar y la victoria por haber llegado. Este símbolo tan poderoso es y se superpone con otros símbolos mucho más livianos, pero que son también fundamentales. Por ejemplo, las dos fuentes, el símbolo de las dos fuentes. Teresa utiliza
la metáfora de las dos fuentes para representar las dos formas de vida, la humana, basada en el esfuerzo, y la ascesis y la divina, que es un don de Dios. Estas fuentes simbolizan la vida natural y sobrenatural, y el agua se convierte en una imagen recurrente. El agua como fundamento de la limpieza, la transparencia, el color sin color, lo incoloro. Es la imagen recurrente de la vida en la obra misma de Teresa. Un tercer símbolo maravilloso y precioso es el gusano de seda. Este símbolo tiene un sentido cristológico y representa la transformación en Cristo. Santa Teresa lo utiliza en las quintas moradas para ilustrar la evolución espiritual del ser humano hacia la libertad que ya por fin consigue en Cristo, culminando la transfiguración mística. El gusano de seda encierra en su interior la crisálida del alma. El alma es una crisálida que logra salir y que logra volar hasta la transformación mística con Dios. Un cuarto símbolo, el símbolo nupcial, un símbolo bíblico fundamental que está basado en el Cantar de los Cantares, libro que la santa Teresa leía con mucha frecuencia. Este símbolo que San Juan de la Cruz lo lleva al esplendor poético en el cántico espiritual, en Teresa supone ante todo una experiencia mística que incluye en las 7 moradas que vivió la experiencia del símbolo de ir casándose, haciendo pareja con el alma. Es una metáfora eclesiástica, pero a la vez es una metáfora de enorme capacidad humana. El amor, la unión, el símbolo de los esposos, el alma y Dios. Un quinto y último símbolo sería la experiencia personal. Teresa basa su obra en sus propias experiencias. Es una mujer que se autoconoce, que se autodefine, que se autobusca. Es una mujer que interioriza lo que vive, que es capaz de conseguir referenciar cada pensamiento, cada momento, cada experiencia. Y que igual que Fray Juan de la Cruz, es capaz de enriquecer su exposición teológica y darle un carácter universal. Por consiguiente, para terminar, la poética del castillo interior o las moradas es, ante todo, una interacción entre lo que es de Dios y lo que es de la palabra humana, entre la teología y la literatura, que utiliza símbolos poderosos para poder hacernos ver y entender al lector moderno, al lector, cualquier lector, lo que fue el mundo, las relaciones entre el alma y Dios, la búsqueda continua que quiere llegar a esa unión última entre ser divino y entre ser humano. Es muy difícil contar esto y Teresa tuvo que recurrir a la poética del símbolo y a la poética de la imaginación metafórica para poder hacernos ver que el hombre y que el alma, cuando se unen, son verdaderamente algo mágico y algo incapaz de ser comprendido, sino a través de elementos muy, muy profundos y muy simbólicos. Las moradas es una obra mágica, una obra que no podemos dejar de leer, porque es, ante todo, un camino y una introspección que nos lleva a la modernidad y que nos lleva al lenguaje permanente del hombre con el hombre y del hombre con Dios. Muchas gracias. Muchísimas gracias, José María. Yo quería plantearos una serie de preguntas, pero vamos muy justitos de tiempo. Entonces, aprovechando el símbolo del gusano de seda, María Ángeles, tú nos has hablado de las pequeñas lagartijillas de Teresa de Jesús, seres humildes, pequeños y cotidianos, que en la obra de Teresa se cargan de un significado trascendental, ¿no? El gusano de seda. Tu propia obra está también llena de estos pequeños seres, hormigas, avispas e incluso lombrices de tierra. ¿Podría decirse que Teresa aparece en tu obra?
Pues no lo sé, en realidad nunca lo había pensado así, pero imagino que escribimos en relación con todo lo que hemos vivido, ¿no? Y en ese vivir está lo que leemos. No hay separación, me parece, entre vivir y leer. Hay quien dice, hay que elegir vivir y escribir, o vivir y leer. No, pero escribir y leer son partes del vivir. Amplifican, multiplican lo que significa vivir. Entonces me gusta pensar que aun sin haberlo sabido yo, cuando hay esa atención a lo pequeño y después me doy cuenta, editando las moradas, leyendo con cuidado el texto, leyendo con mucho cuidado esos 7 diálogos poéticos, bueno, 6, y realizando yo misma el mío a partir de unas palabras de Teresa, que es en la misericordia tan sin tasa. O sea, no hay tasa para la misericordia, no hay medida, tiene que ser sin medida, no toda la misericordia posible. Absolutamente, hasta el límite de sí misma, pues me gusta pensar que a lo mejor hay algo ahí, de ese fuego que ella ha dejado en el lenguaje y que yo leí en un momento determinado. O sea que 1000 gracias por verlo, porque sería un honor haber podido conversar con ella. Gracias, María. Que me llamó muchísimo la atención, sobre todo con la maravillosa presentación que hiciste en la Feria del Libro de Guadalajara, y dije, uy, aquí literatura comparada en estado puro. Y literatura comparada, la obra de Hilda Larrazábal. Hilda, tú publicaste un libro que tiene un subtítulo maravilloso, de reliquia al texto vivo. Me resulta de lo más sugerente y creo que tiene una raigambre, ¿no? Me gustaría que nos contaras un poquito de eso. Y bueno, aquí en México hay una gran comunidad haciendo un trabajo esencial para llevar la obra de Sor Juana, trascender fronteras, porque ya es una obra universal. Me gustaría, si puedes, que nos hables brevemente de eso. Muchísimas gracias. Sí, mi libro que presenté el año pasado se llama Sor Juana Inés de la Cruz, de reliquia histórica a texto vivo, y viene de una frase de Octavio Paz que dice que cuando él comenzó a leer a Sor Juana, ella había pasado de ser de reliquia histórica a texto vivo. Entonces, bueno, traza un poco 100 años de historia intelectual, de historia de la edición, de las ediciones y de los acercamientos a Sor Juana, pues sí, básicamente 100 años, y lo que propone es algo que cada que me acerco a Sor Juana, o de que cuando me preguntan de qué va tu libro, digo, bueno, pues muchos datos sobre historia editorial y muchas lecturas sobre Sor Juana, pero sobre todo va, y lo que propone, y es un poco un spoiler alert, es el último párrafo de 270 páginas, es que, o un poquito más, pero que cada quien al final, 100 años de lectura de Sor Juana testiguan que Sor Juana es un espejo. Entonces cada quien lee, es tan vasta, tan abundante, tan diversa la obra de Sor Juana, que cuando aventamos alguna interpretación de Sor Juana, en realidad hay mucho de nosotros en esa interpretación, lo que decidimos leer de Sor Juana, lo que decidimos ver, ¿no? Sor Juana como una mujer religiosa, o como dice Amado Nervo en 1910, como una pionera del feminismo, o como, o sea, hay tantas lecturas posibles de Sor Juana, ¿no? Como una gongorina, pátrida de lo peor. Entonces, hay tantas lecturas como posibles que muchas veces nos dan un espejo a nosotros mismos. Y viendo, hago un puente con estos 12 diálogos que tenemos aquí, y es un poco también esos puentes, ¿no? Cómo hacer una lectura de Primero Sueño desde la perspectiva de colonial. Cómo leemos, para empezar, la vemos literatura colonial, donde situamos, cómo entendemos la relación México y España, pero también cómo revisamos esa relación México-España, Nueva España, España, y cómo la revisamos en el presente. No nada más nos habla del pasado, sino de cómo estamos nosotros asentados ahorita, ¿no? Por ejemplo, en las antologías del centenario, las antologías de trato también entre la Academia Mexicana de la Lengua y la Real Academia, la manera en que piensan a Sor Juana como parte de España o como parte de México tiene posiciones políticas sumamente importantes, que implica ahora hacer una lectura decolonial de Sor Juana, ¿no? Que implica pensar ahora en todos estos textos que veo el índice, ¿no? Hay muchos de las redes femeninas de Sor Juana, el gineceo de Sor Juana, ¿no? Que es un mismo tema que en el siglo XIX, en la primera fiesta pública en honor a Sor Juana, en 1872, el Liceo Hidalgo, la Asociación Literaria, hace una fiesta en honor a Sor Juana, y Laureana Wright, una de las primeras
pioneras de la escritura periodística, con la Violeta de Anáhuac, escribe un texto que se llama La Emancipación, que participa en la velada, y escribe un texto que se llama La Emancipación de la Mujer por medio del estudio, un poquito después, en 1890, en el que retoma donde Sor Juana defiende en la respuesta a Sor Filotea la importancia de la educación de las mujeres. Y este texto retomado en el siglo, a finales del siglo XIX, y lo retoma la misma introducción para volver a hablar sobre la importancia de la educación femenina, ¿no? Entonces, un poco vemos eso, ¿no? Y es como el spoiler de mi libro. Lo que leemos en Sor Juana es lo que estamos viendo nosotros. Y tendríamos que unirlo con lo que ha dicho María Ángeles Pérez López antes, de que Teresa le pedía a las novicias que fuesen letradas. Y ahí hay una coincidencia. Y otra cosa que me gustaría señalar muy interesante de lo que has dicho y que no sé si se haya realizado, tenemos que investigarlo, y si no, Basorroto se encargará de hacerlo, es la influencia de Góngora en Sor Juana. Pronto vamos a celebrar la generación del 27, fuertemente influida por Góngora, y debiéramos estudiar cómo también Sor Juana influye en la generación del 27. Hay un pequeño apartado nacionalista, me pongo latinoamericanista. Hay dos textos maravillosos previos al 27 que hacen ya tiene Rubén Darío unos textos a Góngora, pero en esta velada, lo que les empecé a contar en 1910, el texto de Amado Nervo, que es de 1910, hace una gran defensa de Góngora, y ese mismo año Alfonso Reyes también tiene un ensayo sobre cuestiones gongorinas que valdría mucho la pena hacer ese puente del 27, pero en el 10. Maravilloso. Bueno, siguiente, dadnos un año y lo sacamos. En efecto, me he metido. El 27 fue el momento clave para entender un poco más a Sor Juana. Quizá, y lo he traído, por eso lo tengo aquí. El texto que fue fundamental para mí fue el de Gerardo Diego, Segundo Sueño de Sor Juana. Esta es la edición primera que he traído, donde dialoga Gerardo Diego con Sor Juana en un texto magnífico, donde por primera vez yo leí ese diálogo entre el 27 y Sor Juana y vi la importancia que tenía para esa generación. Por eso tienes razón. Pues ya está, dadnos un tiempo decente para poder hacerlo bien y lo podréis tener. Pues ya tenemos. Perfecto. Y bueno, ya lo último, estábamos hablando de cómo nuestras lecturas se permean en nuestra obra. José María, tenemos muy poquito tiempo, pero no me puedo ir sin preguntarte. En la FIL de Guadalajara, que es de donde venimos, José María Muñoz Quirós hizo una lectura de su obra poética que fue verdaderamente apasionante. Y dijo unas frases que se me quedaron grabadas, que es: la poesía es un modo de autoconocimiento, el lenguaje poético es un lenguaje de intimidad y también una forma de fuga. ¿Cómo crees que se refleja esto en tu obra y cómo se permea, Teresa, en tu obra? Y Sor Juana también. Ahí es muy claro, sí, está muy claro, ¿no? Yo creo que la poesía efectivamente es un lenguaje de intimidad, como lo es también la mística. Todo el lenguaje teresiano no es un lenguaje para ser oído, sino para ser sentido, ¿no? Y sí, yo entiendo que la poesía tiene que buscar esa capacidad de dialogar con uno mismo, de vaciar la nada famosa mística, ¿no? Vaciarte para llenarte, y que lo poético yo creo que solo se vislumbra en dos cosas, ¿no? En el momento en que el silencio aparece como una necesidad de diálogo interior, y en el momento en que tú transmites eso que ha llegado a ti a través del vacío y de la honda incapacidad de decir, sino de callar. Qué maravilla. El silencio, otro tema muy importante a tratar. Brevemente, no sé si alguien del público quiere hacer alguna pregunta para nuestros invitados. Ya. ¿Qué ha dicho usted? Sí. Sí. ¿El agua qué? El agua sería, por una parte, la capacidad del alma de transparentar el pensamiento que le lleva a la unión con Dios. Es decir, es una limpieza, pero también es una transparencia. El agua tiene también ese sentido del fluir que el alma precisa para, cuando fluye transparentemente,
consiga alcanzar la transparencia de Dios. Es un elemento siempre presente. El agua en Teresa es constante. La fuente, el chorro, el agua, continuamente en toda su obra aparece ese símbolo permeando todo su lenguaje poético. Pues se nos está acabando el tiempo, pero no podemos hacer un homenaje a Sor Juana y a Teresa de Jesús sin darle la voz. Entonces vamos a hacer una brevísima lectura de el primer fragmento de Las Moradas y de su conclusión, y también de Sor Juana. Pasamos con, ¿quién iba a leer el principio? Con José María Muñoz Quirós. Hemos pensado que yo leía un pequeñísimo fragmento de la Morada Primera y que María Ángeles culminaba con el final como un cierre de las Moradas. Morada Primera. Pues consideremos que este castillo tiene, como he dicho, muchas moradas, unas en alto, otras en bajo, otras a los lados, y en el centro y mitad de todas tiene la más principal, que es a donde pasan las cosas de mucho secreto entre Dios y el alma. Y de la morada séptima, del capítulo 4, prácticamente al final del texto. En fin, hermanas mías, con lo que concluyo es que no hagamos torres sin fundamento, que el Señor no mira tanto la grandeza de las obras como el amor con que se hacen, y como hagamos lo que pudiéremos, hará su majestad que vamos pudiendo cada día más y más. Como no nos cansemos luego, sino que lo poco que dura esta vida, y quizá será más poco de lo que cada uno piensa, interior y exteriormente, ofrezcamos al Señor el sacrificio que pudiéremos, que su majestad le juntará con el que hizo en la cruz por nosotros al Padre, para que tenga el valor que nuestra voluntad hubiere merecido, aunque sean pequeñas las obras. Teresa de Jesús. Y ahora, Sor Juana, ya para cerrar. Iba a leer un soneto, pero no. Voy a leer la carta Sor Filotea sobre la educación de las mujeres, de lo que estaba hablando. ¿Cuántos años, dice Sor Juana, se excusaran en nuestra república si las ancianas fueran doctas como Leta y que supieran enseñar como manda San Pablo y mi padre San Jerónimo? Y no por defecto de esto, y la suma flojedad en que han dado en dejar a las pobres mujeres, si algunos padres desean doctrinar más de lo ordinario a sus hijas, les fuerza la necesidad y la falta de ancianas sabias, a llevar maestros a enseñar, a leer, escribir y contar, a tocar y otras habilidades de que no pocos daños resultan, como se experimenta cada día en lastimosos ejemplos de los desiguales consorcios, porque con la inmediación del trato y la comunicación del tiempo suele hacerse fácil lo que no se pensó ser posible. Por lo cual, muchos quieren más dejar bárbaras e incultas a sus hijas que no exponerlas a tan notorio peligro con la familiaridad con los hombres, lo cual se excusa si hubiera ancianas doctas, como quiere San Pablo, y de unas en otras fuesen sucediendo el magisterio, como sucede en el de hacer labores y los demás que es costumbre. Entonces aquí Sor Juana dice, no solo deben educarse las mujeres, sino que debe haber también mujeres preparadas para educar. Pues muchísimas gracias a todos por compartir este momento de intimidad con Sor Juana y con Teresa de Jesús. Terminamos aquí. Esperamos seguir adelante con esta maravillosa colección. Y nada, comentaros que se va a servir un pequeño vino en invitación y que fuera tenéis los libros tanto de Teresa de Jesús como Carísimas Hermanas de Sor Juana y también los libros de los poetas que nos acompañan y que si se animan podrían firmar. Muchísimas gracias a todos. Buenas noches a todos, gracias por asistir. De parte del alcalde, el ingeniero Mauricio Fernández Garza, es un verdadero placer tenerlos aquí. Gracias, Janet Clarion, Vaso Roto Ediciones, 18 años.
Qué aventura. Gracias por ponernos en el mapa. Tu edición nos dignifica a todos, dignifica el municipio, nos pones en el mapa. Recuerdo cuando comenzaste, pareciera que fue ayer, pero yo sé el camino que has llevado, yo sé el papel que utilizas. Te fijas en el olor que permea cuando abres el libro. Y de veras que nada más una poetista como tú lo pudiera hacer. Gracias a todos ustedes por estar aquí. María Fuentes, María Ángeles Pérez, Hilda Larrazábal y José María Muñoz. Un placer, de verdad. Esta es su casa y sin duda hoy Plaza Fátima está de gala. Muchísimas, muchísimas gracias. Gracias a todos.